Dos pescadores artesanales fueron asesinados en las afueras del puerto artesanal de Pozorja, en Guayas. Los criminales los atacaron desde una lancha. 3 mujeres guías penitenciarias fueron asesinadas mientras almorzaban a las afueras de la cárcel en Guayaquil. Las 3 habían ingresado al servicio de vigilancia apenas hace 4 meses. 38 cuerpos han sido recuperados por los bomberos y equipos de rescate de la tragedia de Alausí, luego de 21 días de la tragedia. En deportes, la selección de Ecuador sub-17 tendrá su segundo enfrentamiento en el hexagonal final del Sudamericano ante Chile. De lo más destacado del mundo, 2 policías muertos en la caída de un puente en Colombia. El incidente ocurrió en la carretera que une a los departamentos del Valle del Cauca con el Quindío, en el eje cafetero. Jueves 13 de abril del 2023, amigos televidentes, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. Byron Galarza me acompaña. Byron, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola María Mercedes, tenemos para compartir con amigos televidentes de ustedes y también a través de la radio lo más destacado de esta jornada de jueves 13 de abril, Día del Maestro Ecuatoriano. La Unidad Jurídica de la Asamblea Nacional hará un seguimiento al proceso del juicio político al presidente Lasso. Esto mientras que los proponentes de la moción de censura entregaron los elementos probatorios en los que figuran 11 pruebas documentales y 12 pruebas testimoniales. En 958 fojas constan los elementos probatorios que, a decir de los 4 proponentes del juicio político al presidente Lasso, van a llevar a corroborar la responsabilidad política. Dentro de los elementos constan como prueba decretos, el examen de la Contraloría General del Estado, se encuentra toda la información referente a la empresa pública Flopet con Amazona Tankers, también se encuentra parte del informe que realizó la Comisión por la Verdad y la Justicia. Y también una docena de comparecencias a funcionarios como el Contralor General, exgerentes de Flopec y exministros de Energía y otros. De su lado también están las 49 pruebas de oficio aprobadas en la Comisión de Fiscalización. Y por parte de la defensa del primer mandatario, ya ha incorporado las pruebas solicitadas tanto por mí como por el legislador Villavicencio, que eran necesarias e importantes de entender dentro de un contexto cuando primeramente se firma este contrato, justamente para lograr evidenciar si se han cumplido o no con las recomendaciones de control. Que son alrededor de 19 pruebas más relacionadas con contratos petroleros desde años previos al mandato del presidente Lasso y más. Por otro lado, también se conoció que por parte del Departamento Jurídico de la Asamblea habrá un seguimiento y control a este proceso en la Comisión de Fiscalización, cuyos miembros ya cuestionan esto. En los juicios políticos que llevamos estos 2 años de gestión, es decir, en los 14 juicios políticos, jamás hemos recibido comunicación alguna no solicitada de parte de la coordinación jurídica, mucho menos la visita de funcionarios que van a hacer de veedores. La ciudadanía tiene puertas abiertas para venir a la comisión y revisar el procedimiento en cuanto guste. Sin embargo, nosotros no admitimos niñeras en el proceso de fiscalización. Carolina Basante, Noticias 7. El constitucionalista André Benavides explicó que la ley no contempla sanciones en el caso de que la Comisión de Fiscalización no cumpla los tiempos del juicio político en contra del primer mandatario. En entrevista para Noticias 7 dio más detalles. Falta poco para que culminen los 10 días de la primera fase del juicio político en contra del primer mandatario Guillermo Lasso en la Asamblea Nacional. En los pasillos de la legislatura hay quienes opinan sobre las pruebas de cargo que se presentarían en el proceso. El constitucionalista André Benavides, en una entrevista para Noticias 7, explica algunos detalles. ¿Qué pruebas se deben entregar en el juicio político? Cualquier prueba que no sea útil, conducente y pertinente respecto de la acusación de peculado no debería ser considerada por la Comisión de Fiscalización y menos aún utilizada para presuntamente probar el cometimiento de un delito y la responsabilidad política correspondiente. ¿Habría sanción por no respetar los tiempos dentro de la Comisión de Fiscalización? No existe la tipificación de una infracción respecto de aquellos asambleístas y presidentes de comisión que
no han observado los plazos que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa en lo que tiene que ver con procesos de fiscalización y control político. Cuestión diferente ocurre con los trámites de los proyectos de ley, en el cual es considerado como una falta gravísima. Es por eso que el CAL hace una semana pretendía de alguna forma ver la manera de sancionar al asambleísta Villavicencio, pero evidentemente la ley no permite aquello y no dejó de ser un mero exhorto, un llamado de atención que al final del día no tiene eficacia jurídica. ¿La Corte Constitucional puede hacer algo para precautelar que se cumpla el debido proceso? La Corte Constitucional puede activar su facultad de seguimiento, de cumplimiento de esta decisión, así también emitir cualquier tipo de medida sancionatoria en el caso de un manifiesto incumplimiento. Andrea Orbe, Noticias 7. El Gobierno Nacional y las organizaciones sociales retomarán las mesas de seguimiento de los diálogos, pero la CONAIE no ha confirmado su presencia aún en las mismas. Con una nueva metodología, el Ministerio de Gobernabilidad y las organizaciones sociales prevén retomar las mesas de diálogo para darle seguimiento a los acuerdos a los que se llegó en junio del 2022. Hacer una metodología más práctica que permita concretar el cumplimiento de acuerdos, que nos permita también trabajar en el territorio en acompañamiento de Gobierno Nacional con las organizaciones para ayudar a intensificar esos resultados a favor de la ciudadanía. Ya hubo una primera reunión donde no estuvo presente un representante de la CONAIE, pero sí de la FEINE y la FENOCIN. El 22 de febrero, desde ahí no se había vuelto a reunir esta comisión de seguimiento en virtud de una decisión que había tomado el Consejo Ampliado de la CONAIE, y en esta ocasión la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que funge como mediadora dentro de este proceso de seguimiento, convocó a una nueva reunión de seguimiento. El viceministro es cauto en dar cifras de resultados. Asegura que prefieren sentarse nuevamente para revisar los acuerdos, pues hay acciones que no se han ejecutado porque deben intervenir más funciones del Estado. Te voy a dar un ejemplo. Algunos de esos acuerdos requieren de un proyecto de ley que tiene un desarrollo, pero requiere ser presentado a la Asamblea, ir a un debate y tiene sus plazos. Explica que hasta el viernes se enviará una comunicación a la CONAIE donde se informe sobre la nueva metodología. Intentamos conversar con la Confederación, sin embargo, hasta el cierre de esta edición nos aseguraron que al momento no hay vocería para el tema. Andrea Orbe, Noticias 7. El proyecto de ley para la protección de la primera infancia fue ingresado a trámite en la Asamblea. La normativa construida por el gobierno y la sociedad civil busca garantizar recursos para menores de entre 0 y 6 años. Finalmente llegó al legislativo el anteproyecto anunciado por el Gobierno Nacional y la sociedad civil que busca crear condiciones adecuadas para madres y niños en sus primeros años de vida. Como estamos hablando de primera infancia, es de 1 a 6 años, rescatando dentro de este punto los 1000 primeros días. Lo que no se hizo dentro de esos 1000 primeros días en materia de política pública, después no se puede recuperar. La norma como tal es una herramienta más en la lucha para la erradicación de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Todo el componente técnico que se requiere para poder combatir desde los primeros días esta situación que conocemos como desnutrición crónica y que afecta a todos los niveles de desarrollo de una persona. La oficialista Natalia Arias es la impulsadora de esta iniciativa en el legislativo que será tramitado y podría unificarse con otros 4 proyectos de leyes más que están enfocados en esta misma temática y que están en trámite en el Parlamento. Carolina Basante, Noticias 7. A propósito de los créditos 1x30 de Bane Ecuador, conozcamos cómo acceder a ellos en la siguiente nota. Para sacar más económicos también que en otras. Doña Maribel es una de las beneficiarias del crédito del 1x30 y en su caso recibió $5.000 de una forma que nos cuenta muy sencilla. Yendo a preguntar, averiguando ahí, dijeron que es más fácil para sacar más económicos también que en otras en cooperativas así. Y es que la beneficiaria encuentra diferencias con otro tipo de entidades financieras. Ella es más y toca pagar mensual.
Es más de lo que se paga en el Banco del Ecuador. Si usted desea un crédito a 30 años plazo y con 1% de interés o cualquiera de los otros préstamos que ofrece Banecuador a escala nacional, preste atención. Lo primero es ingresar a la página web banecuador.fin.es y en la portada seleccione la opción del 1 por 30. Allí le van a explicar las características del préstamo y sus beneficios. Luego debe registrar su actividad productiva en el primer enlace que aparece y allí llene sus datos. Después reúna los siguientes documentos: cédula original, certificado de votación original y una planilla de servicio básico. Después vaya a las agencias de Banecuador a nivel nacional para entregar estos documentos. El proceso es sencillo, según nos explica doña Maribel. Rápido fue, no se demoró mucho. ¿Cuánto más o menos? Un mes. Este beneficio económico se ha entregado en más de 71.000 ocasiones, que equivalen a $200 millones. Lautaro Andrade, Noticias 7. En nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. También somos retransmitidos a través de Pública FM en Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1 y en Loja 90.5. La Academia de Guerra de las Fuerzas Armadas cumplió 100 años de vida institucional este 13 de abril. Un siglo durante el cual se ha formado a 5.800 oficiales. Dedicarse a la vida militar para muchos es sinónimo de sacrificio. Sin embargo, para quienes lo viven y tomaron esta decisión, la califican como un servicio gratificante. Incorporarse a un ambiente distinto, un poco hostil en la forma y disciplina que existe. Luego cada reto, cada día va generando ese crecimiento interno que la vocación se va aumentando. El soldado a veces es incomprendido por la sociedad por la falta de conocimiento de la misma respecto de lo que nosotros hacemos. Nuestro trabajo es silencioso. Y es que son pocas las personas que con 12 años saben a lo que quieren destinar su vida. Y ese es el caso del teniente coronel Rodrigo Andrade, quien además es instructor en la Academia de Guerra de las Fuerzas Armadas. Es una vida demandante, es una profesión hermosa para quienes hemos tomado ese camino. Es una profesión de servicio, es una profesión sin interés personal. El mismo sentir tiene el teniente coronel Diego Catán, quien está próximo a cumplir 30 años dentro de las Fuerzas Armadas. La profesión militar está para todos aquellos que aman el país. Yo considero que esa sería la diferenciación cuando hablamos de todos. Este jueves 13 de abril se cumplen los 100 años de vida institucional de la Academia de Guerra de las Fuerzas Armadas. El presidente de la República, Guillermo Lasso, otorgó una condecoración a la Academia y destacó el trabajo realizado por la institución y su importancia actual frente a la realidad que vive el país en temas de seguridad. Porque cada vez que tenemos un problema derivado de la naturaleza, los primeros en llegar son ustedes. Cada vez que tenemos problemas derivados de la violencia, son ustedes los que están ahí primeros. Manuela Bedón, Noticias 7. De las amenazas de bomba que se han alertado en Quito en las últimas semanas, solo 16 resultaron ciertas y se procedió a desactivar los explosivos mediante un procedimiento técnico. Se recuerda a los ciudadanos a no dejarse intimidar y comunicarse urgente con la policía. 20 aparatos explosivos registra la policía en 13 días de abril en Quito, de los cuales 14 tuvieron explosivos de algún tipo de sustancia y solo 6 fueron falsas alarmas. Una de estas, la de la 6 de diciembre y Checoslovaquia el pasado 12 de abril. No, ninguno de los dos de ayer tenía explosivos. La una tenía caja de medicamentos y la otra tenía sobres con facturas. Es importante que en este tipo de amenazas el personal especializado primero hace su trabajo técnico con canes, luego con un equipo de radiografía, con el robot, y posterior pone una contracarga para evitar la manipulación y lo hace estallar en el mismo sitio. Por ello, la implosión o carga de explosión controlada, como lo hicieron en los dos últimos casos. Recuerda el caso de la gasolinera del sur, en Quito, donde sí hubo una carga explosiva. Tenía un artefacto, un cilindro de gas,
tenía 20 tacos de dinamita, de los 20, 3 eran de fabricación nacional, 17 eran de fabricación peruana, de utilización industrial. La alcaldía ha colaborado con 128 motos y 50 camionetas. Estamos reaccionando de 10 a 12 motocicletas por sector, norte, centro, sur y Valle de los Chillos y Tumbaco. En todos los distritos, a excepción del distrito Manuela Sáenz, que es la parte del centro histórico, los 50 camionetas fueron repartidas. Tenemos 5 en inteligencia con las unidades tácticas del grupo G3 que están dando resultados positivos. Las 128 motos están trabajando en operativos, nosotros los hemos denominado de impacto, que van buscando justamente estos lugares conflictivos. Pide a las autoridades como Aviación Civil que regulen el uso de los drones porque los delincuentes usan para robar los domicilios, como ocurrió en Tumbaco, pues desde el aire pueden identificar las viviendas que están vacías o donde hay cosas de valor. Asimismo, los repartidores de comida delivery. El mes de mayo se va a graduar la 10ª promoción con 8,000 policías a nivel nacional y ya hemos coordinado a través de las disposiciones que ha dado mi comandante general y la Dirección General de Operaciones 1,100 policías para Quito, que va a ser un contingente importante que nos va a permitir cubrir esa brecha que tenemos de falta de personal en los UPC y en los sectores. Lamenta que los jueces liberen a los delincuentes luego de un gran trabajo de la policía, quienes dan boleta de libertad a bandas enteras cada 24 o 48 horas. Byron Galarza, Noticias 7. Un grupo de delincuentes armados atacó una embarcación de pescadores artesanales en el puerto artesanal de Pozorja, esto es en la provincia del Guayas. Como resultado, 2 personas perdieron la vida y una tercera está gravemente herida. Por tercer día consecutivo, los puertos pesqueros del país son el escenario de violentos ataques. Esta vez en el puerto de Pozorja, pescadores que salían a trabajar como todos los días fueron atacados a bala poco después de partir. Fueron intervenidos por otra canoa con 7 sujetos aproximadamente, quienes realizaron disparos hacia la humanidad. Según las primeras versiones, los pescadores se habrían resistido al robo de los motores de sus embarcaciones, por lo que fueron asesinados. El sangriento ataque dejó varias personas fallecidas y otras heridas. Existen 2 personas fallecidas y una persona que fue trasladada, en este caso, hasta la maternidad con diagnóstico reservado. El hecho causó conmoción entre los comerciantes que no sabían con claridad lo que estaba pasando. La policía y fiscalía acudieron al lugar para levantar indicios y realizar las investigaciones pertinentes. Obviamente, hasta que ellos ingresen y pidan auxilio acá, se hizo un poco complejo, pero en este caso, como Policía Nacional, hemos brindado las garantías respectivas, hemos estado verificando. En sí hemos implementado nuestro puesto de mando para poder, en este caso, comenzar con las operaciones. El hecho sucede solo 24 horas después de un ataque armado en el Golfo de Guayaquil, que dejó 5 heridos, y pocos días después de la masacre en un puerto de Esmeraldas, que cobró la vida de 9 personas. Edison Saavedra, Noticias 7. 3 agentes penitenciarios fueron asesinadas en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil, también conocida como Penitenciaría del Litoral, ubicada en el kilómetro 16,5 de la vía Daule. Las víctimas comían en un restaurante cuando desconocidos a bordo de un vehículo las asesinaron. El presidente Guillermo Lasso se pronunció al respecto. No puedo dejar de referirme al cobarde asesinato hoy de 3 jóvenes guías penitenciarias en esta ciudad, aquí en Guayaquil, mientras almorzaban al frente de su trabajo. También mi abrazo para los familiares y seres queridos de Andrea Chiles Muepa, de Bélgica Vanessa Rentería Quiñones y de María Alexandra Barragán Baños. Señor Ministro del Interior, señor Comandante General de la Policía, tenemos la obligación de encontrar a los responsables de estas muertes en el menor tiempo posible, llevarlos a la justicia y hacerlos pagar por su responsabilidad en estos asesinatos. 5 años de la desaparición y posterior asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio. Familiares y amigos piden que el caso no quede en la impunidad y se desclasifique la información de forma total. Señor presidente Lenín Moreno, llevamos 8 días ya detenidos y como lo dijimos en el primer video, en sus manos, en el gobierno ecuatoriano, están nuestras vidas. Hoy salí desde mi casa a trabajar
Imágenes que causaron dolor y angustia en la familia y amigos del equipo periodístico del Comercio, quienes fueron secuestrados el 26 de marzo de 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, disidente de las FARC, en la frontera entre Ecuador y Colombia, en el sector de Mataje, mientras realizaban una cobertura en la zona. La desesperación aumentó con los días, entre movilizaciones, exhortos y clamor pidiendo su liberación. ¡Por Javier! ¡Por Javier! 18 días después del secuestro, llegó la noticia que nadie quería oír. Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. A 5 años de este hecho y en memoria del equipo periodístico, Yadira Guagallo, miembro del colectivo Nos Faltan 3, resalta lo valioso de su trabajo. Teníamos a un periodista como Paul Rivas, por ejemplo, que durante 20 años hizo una documentación fotográfica de los hechos de mayor relevancia en este país. Teníamos a Javier Ortega, que era un periodista joven, sin duda, pero era uno de los más experimentados en los temas relacionados con la seguridad y la justicia en este país. Y el señor Efraín Segarra, más que un conductor, siempre fue un periodista más, porque estaba ahí para apoyar a los equipos periodistas. Ricardo Rivas, hermano mayor del fotoperiodista, cuenta que durante este tiempo han luchado porque el caso no quede en la impunidad. Que seguimos pendientes de desclasificar información que permita llegar a una verdad, y con la verdad se obtiene la justicia. Galo Ortega, padre de Javier, señala que pese al tiempo, cada día está presente su soldado periodista, como lo llama. A sus 72 años y en honor a su hijo, mantiene su afición al deporte. Cada año yo me voy a mi pueblo, a la provincia del Carchi, en bicicleta, en honor y memoria. Es un esfuerzo, para mí, muy poco lo que puedo hacer por un hijo. A decir de Yadira, este caso dejó un precedente poco favorable para el periodismo, pues la prensa se convirtió en un blanco de ataque. En el año 2022, de acuerdo con Fundamedios y la Fundación Periodistas Sin Cadenas, se han registrado más de 400 agresiones a periodistas por el ejercicio de sus funciones. En memoria del equipo periodístico se creó la Fundación Nos Faltan 3, con el objetivo de defender los derechos humanos y la libertad de expresión, como una voz de respaldo a periodistas y un adecuado asesoramiento. Olga Velasco, Noticias 7. El Hospital Carlos Andrade de Marín en Quito es una casa de salud de tercer nivel que atiende patologías complejas. Sin embargo, varias personas sobresaturan este hospital para ser atendidos por enfermedades comunes como gripe o infecciones estomacales. Nuestro compañero Edison Saavedra nos explica cómo funciona el sistema integral de atención de salud. Él es Narciso Cadena. Hace 2 meses tuvo un fuerte dolor en el pecho, por lo que acudió de urgencia al hospital del IES en Ibarra. El primer dolor que tuve fue un dolor precordial, ¿sí? A nivel de pecho. También tenía sudoración, ¿sí? Y mareo, sensación de náuseas. 2 días después fue trasladado al hospital Carlos Andrade Marín en Quito, pues su estado de salud no mejoraba. Acá me hicieron un cateterismo coronario. Estuve en cuidados intensivos y me recomendaron que hiciera la terapia cardíaca. En esta casa de salud también encontramos al líder Cervantes, que fue diagnosticado con diabetes, problemas del corazón y retención de líquidos. Me faltaba el aire, tenía las piernas hinchadas, retención de líquido, mi corazón no estaba funcionando bien, me dio 3 previo infarto. Llegó a emergencias y estuvo casi un mes entubado con respiradores artificiales, pero poco a poco su estado de salud ha ido mejorando. Yo le agradezco, después de Dios, al hospital, porque aquí me salvaron la vida. El Hospital Carlos Andrade Marín es una casa de salud de tercer nivel, es decir que aquí se atienden patologías complejas con procedimientos especializados y con alta tecnología. Nos concentramos en lo que es el tema de cáncer, por ejemplo, oncología.
subespecialidades pediátricas, neurocirugía, urología. El modelo de atención integral del sistema de salud se divide en 3 niveles. El primero comprende todos los centros de salud que atenderán a enfermedades comunes como gripe, infecciones estomacales, entre otras. El segundo nivel comprende los hospitales y el tercero otras casas de salud como el Carlos Andrade Marín en la capital. ¿Por qué no estaría bien que nosotros como HCAM dejemos de atender pacientes con oncología o con cáncer para atender pacientes con gripes? Eso tiene que asegurarse en un primer nivel. Este hospital ha presentado sobresaturación de pacientes, pues personas con enfermedades comunes acuden, pero no todas pueden ser atendidas. Lo que tratamos de siempre hacer un triaje del paciente, explicarle que esa enfermedad tiene que irse a otro nivel de atención. El HCAM ha realizado alrededor de 3.550 procedimientos trimestrales y 1.200 cirugías mensuales. Edison Saavedra, Noticias 7. Reconocer, acompañar y actuar son los ejes del Plan Nacional de Prevención de Riesgos Psicosociales del Ministerio de Educación, que busca prevenir y reducir casos de violencia física, psicológica y sexual o el acoso escolar, entre otros. Los problemas psicosociales se entienden como situaciones de estrés social que desencadenan crisis y disfunciones familiares. Niños y adolescentes de cualquier entorno están expuestos a ellos en diferentes grados y niveles. Sí, más era el tipo de consumo de alcohol, las peleas entre estudiantes también. Eso más lo que recuerdo. El Ministerio de Educación identificó 9 problemas psicosociales más recurrentes en el entorno escolar, los cuales son trabajo infantil, violencia física, violencia psicológica y sexual, uso y consumo de drogas, embarazos adolescentes, acoso escolar, intentos de autolíticos, suicidios y desapariciones. Son cada uno de estos 9 que, además de truncar los proyectos de vida de las y los estudiantes, afectan de forma integral todo el proceso de desarrollo de nuestra niñez y adolescencia. Tras la identificación de estos problemas, el Ministerio creó el Plan de Prevención de Problemas Psicosociales con 3 ejes de acción que se basan en la identificación del problema, el acompañamiento y la actuación. Y además, reconocer que existen ciertos mecanismos de protección que podemos activarlos y que es mejor hacerlo de forma inmediata, porque de esta manera podemos prevenir que estos hechos se den o que incrementen en su intensidad o en su magnitud. Según los datos recopilados por el Ministerio de Educación, se conoció que el 33% de los niños y adolescentes entre 5 y 17 años son golpeados por sus padres o cuidadores. Entre el año 2020 y 2022 se han registrado 6.713 casos de violencia sexual, de los cuales aproximadamente el 87% ocurren en entornos familiares y comunitarios. Manuela Bedón, Noticias 7. Tras el suicidio de un adolescente que sufría bullying en su colegio en el centro de Quito, el Ministerio de Educación anunció las acciones a tomar por este caso y otros similares que se estarían registrando. La lamentable decisión que tomó una estudiante en Quito al quitarse la vida por ser víctima de bullying en su colegio motivó a que se enciendan las alertas de otros casos similares en esa institución. Acciones por las cuales hemos iniciado un proceso de revisión a nivel administrativo de las personas que podrían estar vinculadas. Así menciona como primera acción la subsecretaria para la Innovación Educativa del Ministerio de Educación. Ello sin contar que el acompañamiento psicoemocional para el grupo de estudiantes en el que se encontraba la estudiante mencionada, así como para la familia. Y es que padres de familia del colegio, ubicado en el centro de la capital, denuncian que sus hijos también son víctimas de acoso. Ese día que le han pegado a mi hija en los testículos con una manzana, él dice que ha traído a un antiguo que ya es fuera del colegio. Necesitamos que se haga justicia por Joana porque sufrió mucho bullying y no lo podemos dejar por alto porque hoy será ella, mañana serán unos chicos de aquí de la institución. En esos casos, la cartera de Estado asegura que hay un protocolo a seguir. Identificar el caso que es lo que necesita en ese momento para atención de la situación, tanto de la familia como del grupo de compañeros o compañeras que siempre se ven afectados ante estos hechos. A partir de este plan de acompañamiento, además se realizan los procesos de articulación que ya tendrán la tarea de investigar en el ámbito
administrativo como judicial. La intención es que no se repitan más situaciones que afectan emocionalmente y peor aún, físicamente a los jóvenes. Lamentablemente, y como les hemos dicho, no hemos tenido denuncias en firme. Si no hay una denuncia en firme, evidentemente todo queda en un proceso simplemente de expresar muchas veces lo que están sintiendo, pero para que nosotros podamos proceder tenemos que tener denuncias en firme. Recuerde que el bullying o el acoso no debe tolerarse y al primer indicio hay que denunciarlo para que se tomen las medidas pertinentes. Lautaro Andrade, Noticias 7. 38 cuerpos han sido rescatados en Alausí, provincia del Chimborazo, tras el deslizamiento de tierra de finales de marzo. El clima y la inestabilidad del terreno son parte de los problemas que enfrentan los rescatistas que todos los días buscan los restos de más de 50 personas bajo toneladas de tierra. Han pasado 18 días desde que la vida de centenares de personas del cantón Alausí cambió por completo. Literalmente la montaña se vino abajo, sepultando a decenas de vidas. Al momento se han recuperado 38 cuerpos, pero varios aún siguen bajo toneladas de tierra. Mis padres están aún ahí enterrados, aún no los he podido sacar. Mi casa está completamente tapada. Tengo más arriba más familiares que igual son 4 primos, un tío que están ahí. Elementos de rescate trabajan arduamente todos los días para recuperar cadáveres. Sin embargo, se enfrentan a varios problemas, como por ejemplo la inestabilidad del terreno, lo que les obliga a suspender las labores temporalmente hasta encontrar otras rutas. Otro problema es el clima. O sea, cuando no reúnen las condiciones climáticas adecuadas para que los equipos rescatistas entren al área de impacto, hacer las actividades de búsqueda, automáticamente nos toca suspender. A pesar de lo titánica que significa esta tarea, tienen una cosa en claro. Las actividades de búsqueda y rescate continúan. Todavía no hay una planificación, un análisis de que nos propongan una fecha o proponer una fecha de que se terminen estas actividades de búsqueda y rescate. Estas continúan. Aquí se usan varios métodos para la extracción de cadáveres, como la excavación directa, entre otros. Y otro que también se lo hizo en la quebrada, hacer como un tema de un cubículo, cavar, inyectar agua, y ahí tuvimos la oportunidad de recuperar 3 cuerpos que por el agua salieron pues a flote. Hace pocos días se declaró alerta naranja dentro del polígono de riesgo, justamente por amenazas de nuevos deslizamientos. Esa zona tiene bastante susceptibilidad a movimientos de masa, ha presentado ya grietas, y la aceleración de estas grietas van siendo muy rápidas. Por ello se dispuso la evacuación de los moradores del sector de Casual y otros barrios como Nueva Alausí, La Esperanza, Búa, entre otros. Edison Saavedra, Noticias 7. La tarde de este jueves, el Consejo de Gobierno de Galápagos informó que fueron encontrados con vida los 2 tripulantes de la aeronave ultraligera que fue reportada como desaparecida desde el pasado miércoles. Las 2 personas fueron halladas con signos de salud positivos y trasladados a un hospital para valorar sus signos vitales. El avión ultraligero cubría la ruta San Cristóbal-Isabela y perdió contacto cerca de la isla Isabela. La empresa coordinadora de empresas públicas del Ecuador, EMCO, presentó la plataforma de transparencia financiera. La web de datos abiertos contiene información de indicadores financieros de las empresas públicas que antes solamente tenían acceso los gerentes. Esta iniciativa fue socializada con alumnos de la Universidad Católica en Quito. El presidente de EMCO, Joaquín Ponce, destacó la importancia del aporte de la academia en la construcción de esta herramienta, gracias a la retroalimentación recibida en estos espacios de socialización. Parece razonable, pero detrás de esto sí hay EMCO a través de los directorios, de alguna manera sí hace ese seguimiento porque aprueba presupuestos anuales, aprueba planes de negocio. Entonces es importante también que a partir de herramientas como estas ustedes puedan ver cómo va esa ejecución presupuestaria. Entonces una ventana como esta es obligarles al administrador que esos datos sean los que son y que el país pueda saber qué está pasando con nuestras empresas públicas. Familias damnificadas en la provincia de El Oro por el terremoto de Balao recibieron los $270 del bono de contingencia por emergencia. Esta es una de las acciones que se ejecutan por lo sucedido.
sismo nos robó nuestra alegría, nos robó nuestros sueños, pero los pasajeños somos mujeres valientes, hombres guerreros de corazón y por nuestras familias seguimos en pie luchando. Estas son las palabras de Janet Sánchez, perteneciente a una de las 118 familias que recibieron el bono de contingencia humana en la provincia de El Oro por el sismo de Balao. En Pasaje, 32 familias obtuvieron la ayuda económica. Quiero expresar la mayor gratitud, ya que esta ayuda va a ser de mucha beneficencia para todos nosotros, ya que muchos hemos sido afectados, tanto en la infraestructura, en cuestiones de nuestro diario vivir. Pero los $270 para los núcleos familiares damnificados por el sismo no lo es todo, pues el Ministerio de Vivienda trabaja para la reconstrucción de las casas con daños. Estoy segura que nuestras viviendas que fueron afectadas y se vinieron abajo por este evento natural, dentro de muy poco tiempo, estoy segura que volverán a ser levantadas y nuestros padres volverán a nuestras casas. La ayuda en Pasaje y demás cantones de El Oro continuará, dijeron las autoridades. Que pasamos con el temblor recién ocurrido y vamos a hacer la entrega de un kit también en beneficio de ustedes. Además, en emergencias como el terremoto de Balao o las inundaciones por el invierno, se aplica un nuevo programa de voluntariado. Tenemos ya 7,000 jóvenes en el Ecuador aportando a la ayuda humanitaria en el país, porque los jóvenes son impetuosos. La meta del Ministerio de Inclusión Económica es llegar a 40,000 jóvenes inscritos para ejemplificar esta característica ecuatoriana de ser solidarios entre hermanos. Lautaro Andrade, Noticias 7.